Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Este programa ha sido pensado para mostrarle cómo ser libre de aquellos pecados y situaciones que suelen atraparnos. Hoy descubriremos cómo librarnos del desánimo. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez enfrentó una situación que lo dejó sin aliento para seguir adelante? ¿Ha llegado usted a esos extremos en los que se sintió completamente bloqueado a nivel mental, emocional y aún bloqueado en su deseo de seguir luchando? ¿Le ha pasado que al sentirse flaquear por una situación difícil, lo que viene a su mente es tirar la toalla, como solemos decir, renunciar, abandonar, y ahora lo que usted quiere es claudicar de aquello que ya había comenzado? ¿O se ha sentido usted tambalear en el ánimo por causa de una crisis que en lugar de mejorar, empeora? Si contestamos con honestidad todas estas preguntas, tenemos que reconocer que todos podemos ser atrapados por el desánimo. Desde el simple hecho de enfrentar una leve sensación de desgaste a nivel de nuestro temple personal, hasta llegar a permitirle al desánimo que se convierta en una total fuga de nuestra energía interna, todos podemos ser atrapados por el desánimo. Le cuento que la Real Academia Española define desánimo de manera muy simple. Ellos dicen que es desaliento, es falta de ánimo. Podemos concluir entonces, a partir de esta definición, que el desánimo tiene que ver con la falta de actitud, de temple, de la energía, el valor que se requiere o la voluntad que se debe aplicar para hacer algo. Pero preguntémonos, ¿cómo podemos identificar el desánimo si es que estamos siendo atrapados por él? Pues para que usted y yo nos valgamos de algunos tips al respecto, consideremos lo siguiente. Cuando caemos en un estado de indefensión emocional, pero que tiende a ser voluntario, usted se siente indefenso y usted se deja llevar por aquello que es producido por la interpretación de su entorno y usted dice, ya no se puede, ya no se logrará, usted muy probablemente ya está siendo atrapado por el desánimo. También cuando dejamos de tener fuerza para dar el siguiente paso, para hacer la llamada que sabemos que es necesaria, para tener esa conversación final acerca de un asunto con alguien que nos interesa evacuar un tema, todo esto puede estarnos indicando desánimo. Asimismo, cuando comenzamos a dar por sentado que la lucha que estábamos sosteniendo no vale la pena o todo aquel esfuerzo que ya hemos sumado con los días, semanas, meses y aún a veces hasta con los años, todo eso no valió la pena, entonces usted está siendo atrapado por el desánimo. De igual forma, cuando el sentimiento de desaliento se vuelve más fuerte que la convicción o la confianza de llegar a vencer en aquella situación. Y finalmente, si usted lo que quiere es tirar la toalla y se siente más inclinado a abandonar la lucha que a mantenerse hasta el final, eso evidentemente le está hablando acerca de un problema interno de desánimo. Y si usted se siente bloqueado a nivel mental, a nivel emocional, préstele mucha atención porque usted puede estar siendo esclavizado por el desánimo. Algunos expertos han hecho estudios acerca del desánimo. Curiosamente, en 2013, no hace mucho tiempo atrás, una investigación realizada en España por expertos de la encuesta de población activa demostró que al menos 500,000 de personas que estaban sin empleo, pues se detuvieron o dejaron de buscar su siguiente oportunidad laboral convencidos de que para ellos no había ninguna oportunidad. Y curiosamente, allá en España, a esto le llaman el efecto
desánimo, que según estos expertos se produce cuando una persona, por supuesto aplicado esto al ámbito laboral, cuando una persona en edad de trabajar abandona la idea de buscar empleo por una sola razón, porque se siente desanimado, porque cree que le va a ir mal en sus intentos de reubicarse a nivel laboral. Curioso, ¿no le parece? Pero también, según algunos estudios, siempre en la madre patria de la Universidad de Oviedo, en este caso, dicen estos estudiosos que hay una vinculación entre las conductas problemáticas de los adolescentes y los rasgos de personalidad que ellos tienen. Pero lo más interesante es lo siguiente, ellos dicen que para este caso que nos ocupa, hablando del desánimo, en relación a los adolescentes que muestran tendencia a desanimarse con todo, se observa que ellos tienden a ser personas disconformes consigo misma y que no creen que pueden responder a las demandas del entorno o a sus propias demandas. Ahora, estaremos de acuerdo que esto no solo sucede en el ámbito laboral, ni solo le sucede a los adolescentes. Usted y yo puede ser que tenemos trabajo y somos personas sumamente tendientes al desánimo, o no somos adolescentes e igual podríamos llegar a tener el desánimo como un rasgo de vida. Al regreso veremos la perspectiva bíblica del desánimo. Acompáñenos. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. En Huellas de Libertad nos ocupamos de ver la perspectiva de Dios. ¿Cómo ve Dios aquello que atrapa el corazón del hombre? En este caso, ¿cómo ve Dios el desánimo o cuáles son los contextos bíblicos en los que usted y yo podemos encontrar asideros para conocer lo que Dios tiene que decir respecto a esta cárcel llamada desánimo? En primer lugar, déjeme decirle, el desánimo es incapacidad para reponerse de un duro golpe. Vemos diferentes escenarios en la Biblia, pero me gustaría señalar el siguiente en cuanto a un grupo de hombres que aún teniendo el liderazgo de David, fueron golpeados en una ocasión por una invasión enemiga, y cuenta la historia de este evento en 1 de Samuel, capítulo 30, lo siguiente. Dice, al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev, y con que luego de atacar e incendiar Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, es decir, a sus propias esposas, se llevaron a sus niños, se llevaron bienes, y señala el escritor desde el mayor hasta el menor, desde el más grande hasta el más pequeño. El versículo 4 dice lo siguiente, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Y el versículo 6 advierte que David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. ¿Qué pasó con estos hombres? No tanto con David, pero con el resto de quienes estaban allí liderados por él. Ellos se desanimaron a un punto de sentirse incapaces para reponerse frente a aquel duro golpe que habían recibido, porque, por supuesto, era una experiencia extrema. Sus hijos habían sido llevados cautivos, sus esposas, todo lo que era la seguridad de su hogar había sido pisoteada. Pero así trabaja el desánimo. Nos lleva a un punto en el que usted y yo nos sentimos incapaces de reponernos frente a una experiencia que resulta difícil de sobrellevar.
Por eso advertimos que en este contexto bíblico se señala que, porque Dios nos ayuda a reconocer nuestra propia vulnerabilidad, que cuando el hombre se desanima, se siente incapaz de reponerse frente a un duro golpe. En segundo lugar, ¿cómo podemos entender el desánimo? El desánimo tiene que ver con perder los asideros que nos impulsan a luchar, perder aquellas motivaciones, perspectivas, pensamientos, formas de ver la vida que nos impulsan a mantenernos en la batalla de todos los días. Le sucedió al profeta Elías, un connotado hombre de Dios de la antigüedad, que después de tener uno de sus momentos más exitosos derrotando a todos los profetas de Baal, le sucede lo siguiente. Dice Primero de Reyes 19, versículos 1 y subsiguientes. Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel le envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Versículo 3. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado, caminó todo un día por el desierto, llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra, advierte el escritor bíblico, con ganas de morirse. Llegar a un punto en la vida donde sentimos que ya no hay asideros para seguir luchando, para seguirnos esforzando. Elías perdió de vista toda la manifestación de Dios del día anterior. Elías parece que perdió de vista los principios de vida sobre los que había fundamentado su ministerio. Y a cualquiera de nosotros puede pasarnos. Caer en desánimo es precisamente sentir que ya perdimos esos asideros, esas cosas que nos hacen sentir estables y que nos hacen sentir el impulso de seguir adelante. Una tercera forma de ver el desánimo es entenderlo como algo que nos neutraliza. Desánimo es ser neutralizado por la falta de aliento. Es decir, la persona no retrocede quizás, pero tampoco avanza. Está completamente nulo, neutralizado en un punto de su vida. Le sucedió al pueblo de Israel. Respecto a esto, las palabras de Moisés, registradas en Números 32:9, son estas que nos describen aquella escena en que la influencia negativa de 10 de los 12 espías que habían sido enviados a reconocer la tierra que Dios les había prometido fue la que causó el desánimo en el pueblo y ellos fueron neutralizados, no se movieron a conquistar la tierra que Dios quería darles. Dice el pasaje en 32:9 de Números, fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol y cuando volvieron desanimaron a los israelitas para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. Esto es lo que sucede cuando nos desanimamos. Somos completamente neutralizados. Así que le he dado 3 conceptos que desde el punto de vista de algunos contextos bíblicos nos ayudan a entender cómo opera el desánimo en nuestros corazones. En primer lugar, el desánimo es la incapacidad de reponerse frente a un duro golpe. Tiene que ver con perder los asideros que nos impulsan a luchar, como le sucedió a Elías, pero también desánimo es ser neutralizado por la falta de aliento en nuestro corazón. Ahora bien, lo más importante no es conocer cómo opera el desánimo, sino descubrir las huellas a seguir para ser libres del desánimo. Así que quédese con nosotros.
La Real Academia Española nos dice que desánimo es desaliento, es precisamente la falta de ánimo. En Huellas de Libertad, lo más importante para nosotros es señalarle la ruta a seguir, las huellas de carácter práctico que usted puede aplicar para ser libre, en este caso, del desánimo. Así que le aconsejo, en primer lugar, usted puede y debe aplicar esta huella de libertad. Haga suya la orden de Dios de vencer el desánimo y asumir valentía. Para la mayoría de nosotros es conocida la manera en que Dios estimuló a Josué, el sucesor de Moisés, para decirle: no te rindas, no temas, no desmayes, tienes que ser valiente, tienes que esforzarte. Dice literalmente Josué 1:9, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Así que la primera huella de libertad que usted y yo debemos aplicar es hacer nuestra esa orden de Dios. Es cierto, fue para Josué, pero la palabra de Dios tiene vigencia y actualidad para usted y para mí hoy también. Así que haga suya la orden de Dios de vencer el desánimo y de asumir valentía. En segundo lugar, ¿cómo ser libre del desánimo? Le aconsejo, manténgase alerta en cuanto a lo que habitualmente lo lleva a desanimarse. Es decir, usted tiene que descubrir cuáles son sus puntos frágiles, qué lo hace a usted desanimarse fácilmente. Citábamos el ejemplo de Elías. Parece que Elías, por estar en un momento de mucho cansancio físico, se sintió abrumado también emocionalmente y aquello lo llevó a un total desánimo, tanto que quería morirse. ¿Qué debemos hacer usted y yo? Mantenernos alerta y saber reconocer si el cansancio físico es una de las causas de nuestro desánimo, los desvelos y situaciones particulares como estas, pues para estar alerta cuando el desánimo quiere entrar a nuestra vida. Por esa razón también lo apoyamos con lo que Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que el enemigo, ya conocemos su estrategia. Él busca por dónde entrar, él se agazapa y está allí asediándonos para ver de qué manera nos afecta. ¿Cuál es su tarea y la mía? Mantenernos alerta. Y en cuanto al desánimo, pues para no permitir que el desánimo entre y haga estragos. En tercer lugar, la huella de libertad que necesitamos aplicar a nuestra vida. Decida ser un luchador a pesar de los estragos que el desánimo haga en otros. Decida tener usted una actitud de lucha a pesar de que otros se sientan desanimados. Si se sienten desanimados de seguir batallando por su matrimonio, por sus hijos, por salir de una situación financiera difícil o por cualquier batalla en la que se encuentran, pues la decisión es personal. Decida luchar, decida ser un luchador a pesar de cómo otros reaccionan cuando están en medio de la crisis. Lo hizo David. 1 de Samuel capítulo 17 versículo 32 nos lo dice. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Vea usted la determinación de aquel joven pastor que en ese momento lo que él tenía era un proceso de crecimiento en su relación con Dios. Pues dice, nadie debe desanimarse por este filisteo. Yo mismo iré, voy a pelear contra él, voy a enfrentarlo a él. Es la actitud de alguien que ya decidió luchar, llegar hasta las últimas consecuencias. Y no olvidemos que también Pablo le recomendó a su discípulo Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Decida ser un luchador. 3 huellas de libertad que le he recomendado para ser libre del desánimo. En primer lugar, haga suya la orden de Dios de vencer el desánimo y de asumir valentía.
En segundo lugar, manténgase alerta en cuanto a lo que habitualmente lo lleva a desanimarse. Y por último, decida ser un luchador a pesar de los estragos que el desánimo está haciendo en la vida de otros. Le invito a que oremos para que juntos apliquemos en oración estas huellas de libertad. Señor, hoy pedimos en tu presencia que nos ayudes a manejar el desánimo. Todos podemos ser atrapados, Dios, por esa sensación de desaliento, de no tener fuerza para el siguiente paso que nuestra vida requiere. Pero en el nombre de Jesús, hoy declaramos que podemos hacer nuestra la orden que le diste a Josué de no desanimarnos, porque tú le dijiste, debes ser fuerte, debes ser valiente, y le prometiste estar con él. Y también, Señor, nos ponemos de acuerdo para declarar que estaremos alerta, que estaremos vigilantes de esas cosas con las que normalmente tropezamos y vamos tendientes al desánimo. Y Padre, hoy oramos para decidir luchar, decidir mantenernos con una actitud como la de David, que él dijo, yo voy a ir y voy a enfrentar a ese filisteo. Así lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y le invitamos a estar pendientes de nuestro siguiente programa, porque juntos seguiremos encontrando huellas de libertad.